Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video y siendo el Super Ru. Y bueno, hoy seguimos en el 9 de noviembre, vamos a la parte final. Vamos a estudiar Juan, capítulo 20, capítulo 21 y fin, se acabaron los evangelios. La verdad fue todo un deleite, un gozo, poder compartir los evangelios, la vida de Jesús. Wow, qué enseñanza nos ha dejado. En fin, para mí ha sido un deleite, sinceramente, ¿no? Y vamos a estudiar justamente lo que son los capítulos 20 y 21. Cositas que ya sabemos, otras que no, ya saben, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a eso, pero sin antes agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Y bueno, también vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Así que vamos a orar, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias por todas las cosas, mi Dios, que haces por nosotros. Por favor, mi Señor, mi Dios, ilumínanos, guíanos, guárdanos, permítanos seguir en este proyecto y llegar hasta el final. Que no sean, Señor, mis palabras, sino las tuyas. No sea mi conocimiento, sino el tuyo, mi Dios. Y no sea mi voluntad, sino la tuya, siendo este año bíblico. Te pido por todos los diferentes pedidos de oración que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oraciones, mi Dios. Por todos los planes y proyectos que tenemos, mi Dios, seas tú guiándonos, mi Dios, a cada uno de nosotros hasta el final. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces empezamos con el capítulo 20, empezamos con la resurrección de Cristo, ¿no? Y bueno, nos dice que era el primer día de la semana, domingo, ¿no? Cuando María Magdalena dice que vino y vio la piedra que estaba quitada, ¿no? Y aquí, bueno, viene un detalle que no hemos visto en los otros evangelios, pero que ustedes pueden consultar en los diagramas que yo les he compartido. Ya que los acontecimientos alrededor de toda la vida de Cristo, la resurrección y las cosas que pasaron, pues los evangelios no nos ponen en orden exacta, ¿no? Pero los comentadores del comentario bíblico adventista hicieron un estudio y pues bueno, arreglaron todo eso y ahí nos dejaron unos diagramas que yo se los compartí y ustedes pueden ir a ver todo esto, ¿no? Pero entonces simplemente yo me voy a dar a centrar en los detalles de lo que dice el escrito y nada más, ¿no? Entonces dice que María Magdalena, ¿no? Fue y le dijo a Pedro y a Juan, ¿no? Fueron los que se toparon, ¿no? Que se habían llevado su cuerpo, ¿no? Entonces, miren, en esta primera vez que María Magdalena ve el sepulcro, no ve a los ángeles, ¿no? Hasta donde se entiende, ¿no? Y ella obviamente preocupada, pensaron que no sabía cómo había resucitado, pensaba que se lo habían llevado del cuerpo, se lo habían robado, ¿no? Que era un temor también que tenían ellos, ¿no? Para decir de esta manera de que, bueno, quién sabe, ¿no? Que pensaban ellos que podían hacer los fariseos, ¿no? Con el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, Pedro y Juan dice que fueron a la tumba, ¿no? Juan llegó, primero fue un poco más presuroso, vio las vendas, ¿no? Pero no entró. Pero dice que llegó, vio las vendas, ¿no? Pero es interesante que ellos al llegar a la tumba ven las vendas de Cristo y el sudario y todo, pero todo estaba arreglado, todo estaba perfectamente puesto. Como si alguien intencionalmente hubiera hecho esto, ¿no? No era algo desorganizado, realmente había un orden. Entonces, esto ya los ponía un poquito a pensar, ¿no? Incluso el versículo 7 explica que el sudario estaba envuelto, ¿no? En un lugar aparte, es como si alguien lo hubiera puesto ahí de manera intencional, ¿no? Y bueno, Pedro entró a ver todo eso, Juan también entró, ¿no? También entró, ¿no? Dice que entró y creyó, ¿no? No entendieron que ellos no entendían aún que Jesús iba o tenía que resucitar, ¿no? Seguían con su ¿cómo es? Letargo espiritual, vamos a decirlo así ellos, ¿no? Entonces no entendían perfectamente todo esto de la resurrección, aún eran torpes en ese sentido, ¿no? Bueno, dice que volvieron a sus casas, ¿no? Y que dice que María lloraba, ¿no? Fuera del sepulcro, ¿no? Y se inclinó, dice, y vio, dice, bueno, obviamente lloraba de rodillas, ¿no? Y veía dentro del sepulcro, ¿no? Y bueno, dice que en eso, a lo que ella ve dentro del sepulcro, dice que ve a los dos ángeles. Aquí es cuando ella recién ve a los ángeles, ¿no? Uno la cabeza de la tumba y otro los pies. Y le pregunta, ¿por qué lloras, no? Ella les contesta, ¿no? Pues porque se lo han llevado y no sabemos a dónde, ¿no? Dónde se ha llevado el cuerpo del Mesías, ¿no? Entonces dice que ella vuelve a ver atrás, ¿no? Y había un tercer personaje, ¿no? Que en este caso era Jesús, ¿no?
Pero dice que no lo reconoció, ¿no? Posiblemente por las lágrimas en sus ojos, posiblemente no reconoció, ¿no? Jesús le pregunta, ella sin saber que era Jesús, obviamente le pregunta, ¿a quién buscáis?, ¿no? Ella pensando, ¿no?, que era el sepulturero, podríamos decir, el cuidador del lugar, ¿no? Ella le coge y le reclama, ¿no?, de que si él se había llevado el cuerpo, que por favor le diga dónde estaba, ¿no? Pero dice que Jesús coge y le llama por su nombre, María, ¿no? Entonces ella obviamente se da cuenta de quién era el que le había hablado, como que le reconoció ahora sí la voz, ¿no? De haber dicho, me imagino, su nombre de alguna manera particular, de la cual Jesús siempre le decía, entonces de esa manera le reconoció, ¿no? Y bueno, aquí María Magdalena le quiso tocar, pero él no se dejó. ¿Por qué Jesús no se dejó tocar por María Magdalena? Es simple. En estos momentos, esto sucede en la mañana. En estos momentos Jesús recién había resucitado, no se iba al cielo. Él necesitaba coger, resucitar, ir al cielo. Eso se describe en Apocalipsis capítulo 5 más específicamente. Después de lo que se describe en Apocalipsis 5, él regresó de nuevo a la tierra a dar sus últimos detalles, por así decirlo, al plan de la salvación, ¿no? Entonces, una vez que él fue al cielo y el sacrificio de él fue aceptado, él ya permitió que lo tocaran, y bueno, etcétera, etcétera. Puso en marcha, podríamos decir, la parte final del plan de la salvación. Entonces, aquí en la mañana él no se deja, pero más noche aparecen nuevo los discípulos, ¿no?, después de haber ido al Padre, ¿no? Entonces, aquí no se deja el tocar, porque justamente esto, ¿no? No se había presentado al Padre, así que no sabía si era digno del Padre, ¿no? Entonces, miren, eso está en El Deseo de todas las gentes, página 734, donde se escribe esto, ¿no? Ya. Entonces, él le dice, ve, y dile a los 11, ¿no? Que eran los que ya quedaban, ¿no? Pues faltaba Judas, ¿no? Que subo a nuestro Padre y a nuestro Dios. O sea, que voy al Padre, ¿no? Voy a Dios, ¿no? Y bueno, ella fue muy obediente, fue y les contó a los 11 discípulos, ¿no? Y el mismo día dice al anochecer, ¿no? En este caso ya sería lunes, porque estamos hablando del domingo. Y el anochecer del día domingo, según el cómputo judío, ya es el lunes. Entonces muchos dicen, es que los discípulos se reunieron y ahí fue cuando Jesús les apareció y fue un día domingo. No, en realidad ya era un día lunes en realidad, ¿no? Entonces ahí es un pretexto menos, ¿no? Menos para la adoración al domingo. Pero bueno, entonces ya sería un lunes, ¿no? Lunes en la noche, por así decirlo, según el cómputo judío, las primeras horas del lunes, ¿no? Entonces, dice que en esas horas, ¿no?, ellos estaban reunidos por miedo a los judíos. Aquí tenemos otra. Los apóstoles no estaban reunidos porque estaban celebrando algún culto de adoración, nada que ver. Ellos simplemente estaban reunidos por miedo a los judíos, pues lo habían matado a su maestro. ¿Quiénes creen que eran los que seguían? Obviamente eran ellos, ¿no? Entonces ellos estaban simplemente reunidos por miedo, no era por ningún motivo religioso ni nada por el estilo, ¿no? Entonces Jesús, ¿no?, se puso, ¿no?, en medio de ellos y los saludó, ¿no? Paz a vosotros, ¿no? Hola, ¿qué tal? Como dijéramos nosotros, ¿no? Y bueno, dice que ellos se regocijaron al verlos, ¿no? Él les mostró, dice, las heridas, ¿no?, de sus manos, de sus pies, de su costado, ¿no? Y se regocijaron al ver todo eso, ¿no? Pues ya sabemos, en otros evangelios nos habla de que no se la creían, ¿no? No creían realmente que era Jesús, ¿no? Pensaban que era un fantasma, bueno, ya saben, ¿no? Bueno, paz, así como el Padre dice, me envió, así también yo los envío. Entonces aquí Jesús ya, como quien dice, les va a dar prácticamente su comisión, ¿no? Ahora yo he hecho mi misión, ahora les toca a ustedes, ¿no? Dice que sopló en ellos, ¿no? Y recibieron por así decirlo, entre comillas, el poder del Espíritu Santo. Bueno, aquí lo reciben al Espíritu Santo de una manera parcial, pero no es que el Espíritu Santo sea, vamos a decirlo, un aliento, no específicamente, ¿no? Pero esto es una manera, ¿no?, de, por así decirlo, de dar a entender, ¿no?, la idea de que le estaba pasando algo. Esta figura Jesús lo utilizó varias veces. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano, nosotros somos seres demasiado físicos. Vemos que en el Pentecostés dice que se lo vio descender como lenguas de fuego, ¿no? Entonces, el ser humano a veces es muy físico, necesita la prueba física para creer y saber que algo está pasando. Si no, por ejemplo, si Jesús hubiera dicho, miren,
ahí les dejo mi espíritu. Ellos no hubieran sentido nada, no hubieran visto nada, no hubieran querido nada, simplemente, ¿no? Pero no, en este caso Jesús sopla, ¿no? Y esto también nos recuerda mucho a la cuestión de la creación de Adán y Eva, ¿no? Bueno, hay muchos paralelismos aquí que podríamos resumirlos, pero vamos a dejarlos simplemente ahí, ¿no? Entonces, miren, les da el Espíritu Santo de una manera simbólica por medio de su aliento, resumidamente, ¿no? Y les dice algo más, dice, a quien perdonen los pecados les serán perdonados, y a quien no perdonen, pues no se les serán perdonados los pecados, ¿no? En este simbolismo, los apóstoles serán representantes de Cristo, pero escúcheme, no, esto no significa que nosotros los cristianos vamos a ir a decir a una persona, mira, tus pecados te son perdonados. No se refiere a esto. Esto más se refiere, ¿no?, al orden eclesiástico o al orden, vamos a decirlo así, eclesiástico, ¿no?, que hay en una religión, en una iglesia, ¿no? Lo cual, justamente, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo caigo, digamos, no sé, en fornicación, vamos a poner un ejemplo así, ¿no? Entonces, mire, y soy un miembro activo de una iglesia. El deber de la iglesia es obviamente ponerme en disciplina, ¿no? ¿Para qué? Bueno, obviamente para que de esa manera yo no esté trayendo oprobio a la iglesia, primero que nada, ¿no? Y la segunda es para la remisión de mis pecados, ¿no? Me ponen a disciplina, me ponen a prueba. Después de un tiempo, ven que realmente he cambiado y pues bueno, me vuelven hago una confesión de fe si es necesario incluso y vuelvo a mi antiguo cargo, ¿no?, que yo ejercía. Entonces, eso. No, eso es lo que se hace. Entonces, no es que la iglesia está, por así decirlo, para velar, ¿no?, que las personas se arrepientan del pecado, mejor dicho, de esta manera, ¿no? No para que vaya como lo tomó la iglesia católica, pues andan perdonando los pecados, pero no es así. Ningún hombre puede perdonar. Ahora, esto ya lo hemos hablado hablamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Otra cosa es que alguien tenga una afrenta contra mí. Yo le puedo disculpar, pero no le puedo exonerar del pecado que cometió conmigo. Lo puedo disculpar, sí, pero no puedo hacer nada más que eso, ¿no? Y eso, entonces, eso es lo que se refiere aquí, ¿no? Tenemos la facultad, ¿no?, de tratar de que las personas no pequen, por así decirlo, ¿no? Y bueno, dice que Tomás no había estado ahí. Le contaron todo, pero él no creía, ¿no? No creía para nada. Él dijo, bueno, si yo no meto mis dedos en su costado y en las heridas de sus manos, yo no voy a creer, ya saben, ¿no? El Tomás, el hombre de poca fe, ¿no? En ese sentido me identifico con él yo. Y bueno, dice que 8 días después volvió, ¿no? O sea, fue otro domingo, ¿no? ¿no? Ya, entonces miren, volvió otra vez, les volvió a saludar, pero es interesante que la venida de Cristo aquí, entre ellos, no volvemos a insistir, no fue con fines religiosos, fue simplemente, ¿no?, para ver o aclarar, mejor dicho, las dudas de Tomás, ¿no? Entonces aquí él se presenta a Tomás, ¿no?, y le dice, ver, aquí estoy, mete tus dedos en mis heridas, ¿no? Y bueno, ya saben, Tomás hace una confesión de fe, le dice, tú eres mi Señor y mi Dios, y se convenció, ¿no?, de que realmente Cristo había resucitado. Y bueno, hasta ahí llega la cuestión con Tomás, ¿no? Y bueno, Jesús les dice unas palabras muy significativas que se las quiero leer y dice, Tomás, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿no? Entonces, miren, en este sentido nosotros tenemos que aprender a tener fe, mis queridos hermanos. Yo de manera personal soy un hombre de muy poca fe, lo he dicho varias veces, trato de fortalecerla día tras día, a veces tengo éxito, a veces no lo tengo, ¿no? Pero la cuestión es nunca rendirse. Entonces, en este sentido, miren, nosotros hoy en la actualidad, yo no hablara ni de siquiera de esta fe. Están pasando acontecimientos en el mundo que nos dicen claramente que Cristo está viniendo pronto. Y ya no estamos hablando ni siquiera de no ver, sino de ver. Realmente estamos viendo. Pero ¿seremos capaces nosotros de tomar los pasos necesarios para prepararnos para lo que se viene? Eso es para meditar, ¿no? Es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no?
Y bueno, dice que hizo más señales que no están escritas en este libro. Bueno, quizás se refiere a lo que se escribe en los demás evangelios o algunas que simplemente no aparecen aquí. Sea como sea, se hizo muchas señales, ¿no? Pero lo que está escrito, ¿no? Se escribió para que crea, ¿no? Bueno, lo que se escribe aquí aclara Juan que todo lo que él ha escrito es escrito para que la gente creyera, ¿no? Que esa es la finalidad de Juan, ¿no? Convencer a las personas de que Cristo era el Hijo de Dios, ¿no? Y termina ahí el capítulo 20. Vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía del capítulo 20, son algunitos, ¿no? Y la primera cita nos dice el contrato ratificado. Repito, el contrato ratificado. Y la cita nos dice: Jesús no quiso recibir el homenaje de los suyos hasta que supo que su sacrificio había sido aceptado por el Padre, y hasta que recibió la seguridad de Dios mismo de que su expiación por los pecados de su pueblo habían sido plena y amplia, dice, y mediante su sangre podrían ganar la vida eterna. Jesús inmediatamente ascendió al cielo y se presentó ante el trono de Dios y mostrando en sus sienes, manos y pies las marcas de la vergüenza y la crueldad, pero se negó a recibir, dice, corona de gloria y manto real. También se negó a recibir la adoración de los ángeles, como había rehusado el homenaje de María, hasta que el Padre indicó que su ofrenda había sido aceptada. Miren, Jesús no aceptó nada hasta que el Padre le dijo: eres acepto. Interesante, ¿no? Y continúa la cita, dice: además tenía un pedido que presentar acerca de sus escogidos en la tierra. Anhelaba que estuvieran claramente definida la relación que desde allí en adelante tendría sus redimidos en el cielo y con su Padre. Su iglesia debía ser justificada antes que él pudiera aceptar el homenaje celestial. Declaró que su voluntad era que donde él estuviera, allí estuviera su iglesia, y si él había de recibir gloria, su pueblo debía compartirla. Los que sufren con él en la tierra finalmente deben reinar con él en su reino. Cristo suplicó en forma sumamente explícita por su iglesia, identificando sus intereses con los de ella y abogando con amor y constancia, más poderosos que la muerte por los derechos y títulos de ella, ganados por él. La respuesta, miren, pauso. La preocupación de Cristo era que era ahora nosotros. Y ahora la preocupación de Cristo en el cielo, ¿qué es? Sigue siendo nosotros totalmente. Continúa la cita, dice: la respuesta de Dios a este pedido se manifiesta, dice, en la proclamación: adórale en todos los ángeles de Dios. Cada comandante angelical obedece la orden real, y el digno es el Cordero que fue muerto y que vive otra vez, como vencedor triunfante. Retumba y vuelve a resonar en todo el cielo. La innumerable hueste de ángeles se postra ante el Redentor. El pedido de Cristo es concedido. La iglesia es justificada mediante él, su representante y cabeza aquí. El Padre ratifica el contrato hecho con su Hijo, que en él serán reconciliados los arrepentidos y obedientes, y que alcanzarán el favor divino por los méritos de Cristo. Cristo garantiza que hará más preciosa que el oro fino al varón y más que el oro Ofir al hombre. Todo poder en el cielo y la tierra es dado ahora al príncipe de la vida. Sin embargo, ni por un momento olvida a sus pobres discípulos en un mundo pecaminoso, sino que se prepara para volver a ellos y poderles impartir su poder y gloria. De este modo, el Redentor de la humanidad relaciona la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito mediante el sacrificio de sí mismo. Se hizo total y absolutamente nuestro representante, ya que con nuestra naturaleza venció al pecado, ¿no? Resumidamente, ya lo hemos analizado a lo largo de todos los evangelios, ¿no? Así que simplemente lo dejo ahí. Siguiente cita: todo lo que era Cristo permaneció en la tumba. Miren, vamos a ver lo que nos dice. Jesús le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cuando cerró los ojos al morir en la cruz, el alma de Cristo no fue inmediatamente al cielo, como muchos creen. O de otra manera, ¿cómo podrían ser ciertas sus palabras? Aún no he subido a mi Padre. Hay muchos que dicen, por ejemplo, el credo de la Iglesia Católica, que descendió a los infiernos y fue al cielo y no sé qué más. Y ni me acuerdo cómo decía, ¿no? No, Jesús se murió
Y ahí se quedó, lo mismo que la muerte que nosotros experimentamos o algún día experimentaremos. El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo y no se fue volando al cielo para existir allí por separado y contemplar a los apesadumbrados discípulos que ungían el cuerpo del cual había volado. Todo lo comprendía, la vida y la inteligencia de Jesús permaneció con su cuerpo en el sepulcro y cuando salió era un ser completo. No tuvo que llamar a su espíritu para que viniera del cielo. Tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Eso también ya lo analizamos, ¿no? Entonces no es que el alma de Cristo se fue y por allá volando. No, eso no pasó ni con Cristo, peormente con nosotros, ¿no? Siguiente cita nos dice un anticipo de Pentecostés. Miren, el acto de Cristo de soplar el Espíritu Santo sobre sus discípulos y de impartirles su paz fue como unas pocas gotas antes de la abundante lluvia que debía ser dada en el día del Pentecostés. Yo creo que lo que hizo aquí Cristo es como para que se les abriera un poquito más el conocimiento, ¿ya? Eso es lo que realmente yo creo que llegó a hacer aquí Cristo, ¿no? Dice, Jesús impresionó en sus discípulos el hecho de que a medida que avanzaran en la obra confiada a ellos, más plenamente comprenderían la naturaleza de esta obra y la forma en que el reino de Cristo sería establecido en la tierra. Fueron nombrados como los testigos del Salvador. Debían testificar lo que habían visto, oído de su resurrección. Debían repetir las bondadosas palabras que procedían de sus labios. Estaban familiarizados con su carácter santo. Él era como un ángel de pie en el sol, pero sin proyectar sombra alguna. La sombra sagrada de los apóstoles era la de presentar el inmaculado carácter de Cristo a los hombres como la norma para sus vidas. Los discípulos habían estado tan íntimamente relacionados con este modelo de santidad que en cierto grado se habían asemejado a él en carácter y estaban capacitados especialmente para hacer conocer al mundo sus preceptos y su ejemplo. Amén. Bueno, ya saben, esto lo vamos a analizar mejor en Hechos, ¿ya? Siguiente cita dice, el hombre no puede quitar una mancha de pecado. Dice, Cristo no dio ningún derecho eclesiástico. Vamos a analizar esto, ¿ya? Vamos a repetir. Cristo no dio ningún derecho eclesiástico para perdonar pecados ni para vender indulgencias para que los hombres puedan pecar sin incurrir en el desagrado de Dios. Ni dio a sus siervos libertad para aceptar un regalo o un soborno para encubrir pecados y que éstos pudieran evitar su divina censura. Jesús encargó a sus discípulos que predicaran la remisión de pecados en su nombre, en el de Jesús, en todas las naciones, pero ellos mismos no recibieron el poder para quitar una mancha de pecado de los hijos de Dios. Miren, vamos a repetir esta parte. Miren. Jesús encargó a sus discípulos que predicaran la remisión de pecados, o sea, que se arrepientan del pecado, ¿no? Y que podían ser perdonados en el nombre de Jesús, ¿no? En todas las naciones, pero ellos mismos no recibieron el poder para quitar una mancha de pecado de los hijos de Adán. Cualquiera que atraiga a la gente a sí mismo como si estuviera investido de poder para perdonar pecados incurre en la ira de Dios, porque desvía las almas del perdonador celestial al débil y falible mortal. O sea, nosotros lo que vamos a pregonar es el perdón de los pecados, pero yo no le voy a perdonar nada a nadie, porque yo soy otro sinvergüenza en ese sentido, ¿no? Entonces, es simple, ¿no? Y vamos con la última cita que nos dice, la ternura ganó a Tomás. Dice, en su trato con Tomás, Jesús dio a sus seguidores una lección acerca de la forma en que debieran tratar a quienes tienen dudas acerca de verdades religiosas y destacan esas dudas, dice. No abrumó a Tomás con palabras de reproche, ni entabló una controversia con él, sino que se reveló al dudoso con notable condescendencia y ternura. Tomás había asumido una posición sumamente irrazonable al establecer las únicas condiciones para su fe, pero Jesús, mediante su generoso amor y consideración, derribó todas las barreras que Tomás había levantado. La controversia persistente, rara vez
debilitará la incredulidad, sino más bien hará que se ponga a la defensiva, hallando así nuevos argumentos y excusas. Jesús, revelado en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, arrancará de muchos labios que una vez estuvieron mal dispuestos el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿no? Y es verdad, yo de Jesús le hubiera pegado una regañiza a Tomás, pero yo no soy Jesús. Que en el carácter vamos a hablar más específicamente para no entrar en blasfemia. Lo que hizo Jesús, dijo: a ver, Tomás, aquí estoy, toca mis heridas, ¿no? Entonces, en ese momento el pueblo se avergonzó, ¿no? Se sintió mal y al fin y al cabo terminó reconociendo a Cristo, ¿no? Como Dios. Y bueno, ahí termina el capítulo 20, vamos al capítulo 21 y final, ¿no? Dice que después de estas cosas, ¿no? Otra vez se manifestó, dice, en Tiberias. Bueno, esta era la tercera vez que se manifiesta, ¿no? Y bueno, aquí nos da un relato interesante, ¿no? Dice que algunos discípulos estaban ahí, ¿no? Sí, así nos dice textualmente, ¿no? Y bueno, se fueron a pescar, ¿no? Esto parece ser que era porque no tenían recursos, según el deseo de todas las gentes, ¿no? Se fueron a pescar, ¿no? Y no tuvieron éxito, lastimosamente, ¿no? Entonces tenían sus necesidades básicas, yo me imagino que ropa, alguna cosita, sandalias, ¿no? Entonces se fueron a pescar sin éxito los pobres, ¿no? Dice que al amanecer, ¿no? Sí, al amanecer, ¿no? Dice que Jesús se puso a la orilla, ¿no? Y los discípulos obviamente no lo vieron de lejos, no lo reconocieron, ¿no? Entonces Jesús les dice, hijitos o muchachos, también se puede llegar a traducir, ¿no? Simplemente una forma popular de llamarles a ellos, ¿no? Muchachos, por ejemplo, a veces aquí en mi país uno se dice varón o loco, así es una forma social de saludar o de llamar la atención de alguien, ¿no? Entonces Jesús les dice, hijitos o muchachos, que se puede también decir, ¿no? ¿Tenéis algo de comer? ¿Tienen algún pescadito que me vendan? Podríamos decir así, ¿no? Que Jesús prácticamente le estaba preguntando. Y ellos le dijeron que no, pues no habían pescado, pero ni nada, ¿no? No habían pescado ni una piedra, como quien dice, ¿no? Entonces Jesús les dice, a lo que ellos estaban viniendo y estaban muy cerca de la orilla, estaban más o menos unos 100 metros, les dice, echen la red a la derecha, ¿no? Es interesante que según el deseo de todas las gentes, página 751, dice que Jesús estaba justamente a la derecha de ellos, ¿no? Entonces les dice, echen la red a la derecha, ¿no? Entonces, y van a ver que van a pescar, ¿no? Entonces ellos no tienen nada que perder, ¿no? Le hicieron caso, ¿no? Dice que sacaron una multitud de peces, ¿no? Específicamente, bueno, esto vamos más adelante, hablamos del número 153, ¿no? Entonces, Juan lo reconoció. Ellos obviamente vieron, se repitió el milagro, ¿no? De cuando los llamó por primera vez. Y vieron el montón de peces y Jesús, lo vieron a él. Y Juan dijo, es Jesús. Quizás ni siquiera lo distinguieron, pero dijeron, es Jesús, ¿no? Lo reconocieron. Entonces, el apóstol Pedro, conociendo su carácter impulsivo, ¿no? Que eso a veces es bueno y también a veces es malo, ¿no? Dice que se puso su ropa porque parece que el apóstol Pedro estaba en ropa interior. Estaban pescando, se iban a ensuciar, se iban a mojar. No tiene nada de malo estar en ropa interior. Dice que se puso su túnica y se botó al agua, ¿no? Pues como estaban cerca de la orilla, han de haber llegado incluso caminando, ¿no? ¿Por qué se puso la ropa? Pues bueno, para estar más presentable ante su maestro. Ante su maestro, ¿no? Y bueno, estaban más o menos a 100 metros, llegó, ¿no? Entonces dice que al llegar vieron que él tenía, dice, un fuego ahí preparado y estaba asando, parece, un pez y tenía pan, ¿no? Y Jesús les da la orden, traigan lo que pescaron, ¿no? Lo cual era bastante, ¿no? Aquí específicamente dice que eran 153 peces los que cogieron, ¿no? Entonces miren, aquí vamos a rompernos un poquito la cabeza. Al igual que lo han hecho muchos eruditos, pero a mí me gusta hacer las cosas simples y sencillas, ¿no? Primero que nada, dice que la red estaba llena de peces, ¿no? Que en total eran 153, ¿no? Bueno, la red, gracias a Dios, no se había roto a pesar de que eran tantos. Yo no sé, y miren, yo no me imagino que eran peces ahí, yo me imagino que eran peces ahí siquiera. Los que cogieron debieron haber sido peces muy grandes, ¿no? Entonces, miren, 153. Si el número fuera 150, sería un número redondo. Pero
es increíble que se dé el detalle 153. Entonces, miren, ¿qué significa 153? Hay muchos que se han roto la cabeza. El comentario bíblico adventista, la verdad, no apoya, no ayuda mucho en el significado de ese número, ¿no? Entonces, miren, una vez más me voy a valer de este libro. Cómo entender y explicar los números de la Biblia según E.W. Bullinger, ¿no? El que quiera, compre ese libro. ¿Cómo conseguir el libro? En librerías cristianas o búsquenlo en online, no sé. Eso, por ejemplo, los que son de Ecuador y me están viendo, yo lo compro en el CLC en Quito, pueden conseguir este libro. Es Centro de Literatura Cristiana en la sede en Quito. Pueden buscarlo por internet, llegan a la dirección y pueden pedirlo online o pueden pedirlo ahí, pueden ir directamente a comprarlo. Entonces, este libro es una bomba. En este sentido me encanta este libro porque tiene muchas cosas que otros, por ejemplo, en el comentario bíblico adventista no pueden encontrar. Y el significado de los números, ¿no? No les voy a leer todo lo que conlleva el significado del número 153, ¿no? Déjenme ver dónde está. Ahí está. 290, la página 296. No les voy a leer todo el significado, pero les voy a resumir rápidamente, ¿ya? Ya lo perdí. Perdón. Errores de grabar a veces. A ver, 296. Ya. Muy bien, entonces miren, resumidamente, aquí está, son como 3 hojas, no voy a leer 3 hojas, ¿no? Entonces miren, les digo así, ¿no? La gematría del número 153, perdón. La gematría de la frase hijos de Dios en hebreo, que aparece 7 veces, ¿no? Aparece, a ver, de Dios. Sí, un ratito. 2, 3, 4, 5. Entendí. Ya, bueno, no importa. Bueno, la palabra hijos de Dios, ¿no? Que en hebreo sería venid a Elohim. Venid a Elohim. En hebreo, la palabra hijos de Dios, la gematría de esa palabra es 153. ¿Y cómo lo entendemos? Esto es simple, mira, aquí les voy a exponer la imagen, porque los números en hebreo también tenían, las letras en hebreo tenían valor numérico. Y este es el valor numérico de la palabra hijos de Dios, 153, como ustedes lo están viendo en pantalla, ¿no? Entonces es simple, ¿no? No hay más que decir, ¿no? Entonces, de igual manera, las bendiciones que dio Cristo, o a las personas que dio Cristo bendiciones, fueron 153. Y aquí hay una larga lista que no la voy a leer, pero con todos se las enfoco por si acaso tengan la curiosidad. No sé si pueda llegarse a notar, no creo, se me está haciendo difícil el enfoque, pero bueno, les van a necesitar el libro, ¿no? Son 153 y bueno, eso nada más. Voy a quedarme con sus 2 precedentes, ¿no? En otras palabras, el número 153 es el número, significa hijos de Dios, ¿no? Entonces, mira, aquí podemos sacar una simbología, ¿no? Un paralelismo, podríamos también decirlo así, ¿no? 153, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, los discípulos, acuérdense que Jesús les había prometido que iban a ser pescadores ¿de qué? De hombres, ya no de peces. Yo no sé, bueno, se podría decir que estaban pescando. Pues bueno, sabemos que era por necesidad, no pasa nada. Entonces, otra vez Jesús, por medio de esta pesca milagrosa, les está reafirmando que iban a pescar hombres, en este caso sus hijos, iban a traer, ¿no? Y en este caso también eran los gentiles, más después a partir del año 34. Entonces, ellos al pescar esto, pues era un simbolismo de que ellos iban a pescar a todos los hijos de Dios, ¿no? Y que ni uno de ellos se iba a escapar, pues la red no se rompió. Simple y llanamente, el contexto nos explica la simbología de todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que significa el número 153, ¿no? Que son 153 peces, ¿no? Y bueno, entonces trajeron la red, no se rompió, no se escapó ni uno de los hijos de Dios, ¿no? Y listo, ¿no? Bueno, los invitó a comer, ¿no? Y
Y dice que nadie se atrevía a preguntarle quién era, pues lo habían reconocido, ¿no? Les compartió el pez y el pan, ¿no? Y bueno, dicen que era la tercera vez más o menos que se les mostraba, ¿no? ¿Qué hacía Jesús en esos momentos? ¿Dónde pasaba Jesús? Bueno, no se sabe exactamente, habría que hacer otro estudio para saber exactamente qué hacía Dios, qué hizo Dios en esos 40 días cuando estuvo aquí en la tierra. Se los debo, ¿ya? Eso quizás se los diga en Hechos. Y bueno, Jesús aquí le hace una pregunta al apóstol Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Bueno, la palabra que Jesús dice me amas es la palabra agapat, ¿no? Agapat, ¿no? O sea, me amas con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, prácticamente le está diciendo Cristo, ¿no? El apóstol Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo, pero el amor que Pedro le dice a él es filek, que es un amor de amigos, ¿no? Es un amor de amigos. Y así, pues bueno, Jesús lo hizo por 2 veces. Y en la tercera vez Jesús coge y le dice: Simón, ¿me amas? Filek, ¿me amas como un amigo? Y bueno, dice el apóstol Pedro se sintió un poco triste, ¿no? Pues se interpretó como si Jesús le estaba haciendo entender de que lo que él le estaba diciendo era mentira, ¿no? Como si me estás mintiendo, Simón, como que si le hubiera dicho Cristo, ¿no? Entonces dice que era un poco triste, le dice, Señor, te amo, ¿no? Tú sabes todas las cosas, ¿no? Tú sabes que te amo, le dice. Tú sabes que te amo como un amigo. Entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas, ¿no? Y apacienta mis ovejas es un símbolo, ¿no? Para decir, cuida a mis ovejas, cuida a mis discípulos, cuida a mis hijos que se te van a ir dando a lo largo de tu camino cristiano, ¿no? Entonces, una vez que se aclararon, por así decirlo, los sentimientos entre Jesús y el apóstol Pedro, le dio esa obra a cargo, ¿no? Ya lo reafirmó, por así decirlo, ¿no? Al ver también que él también obviamente se puso triste, ¿no? Porque lo dijo 3 veces y 3 veces se lo había negado. Entonces Jesús de cierta manera lo confrontó contra sus sentimientos al hacerle esta pequeña prueba, pero él arrepentido y ya transformado, pues bueno, se le dio la comisión de cuidar a los hijos de Dios, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó aquí, ¿no? Y miren, aquí les dice algo interesante, ¿no? Dice: cuando eras joven, dice, te vestías, ¿no? Y te ibas donde sea, ¿no? Y bueno, eso lo puede hacer cualquier persona joven, ¿no? Pero de viejo, te visten, ¿no? Y te llevan donde quieren, ¿no? Específicamente aquí dice: de viejo extiendes tus manos, porque claro, cuando tú le vas a poner una ropita a un viejo, a una persona que no puede, que necesita ayuda, mejor dicho, ¿no? Obviamente esta persona estira los brazos y se le pone la prenda que se le va a poner. Y bueno, esto es interesante que Jesús usa esta analogía para hacerle entender al apóstol Pedro, ¿no? De qué muerte iba a morir, ¿no? Que justamente el apóstol Pedro dice que murió, ¿no? Crucificado, claro que patas arriba, porque él mismo pidió así, pues no se sentía digno, según la tradición, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, le dijo: sígueme, ¿no? Parece que, a ver. Sí, le dijo al apóstol Pedro: sígueme, ¿no? Entonces, miren, bueno, parece que como que querían hablarle en privado, ¿no? Entonces, Jesús le estaba como quien diciendo, bueno, quién sabe qué cosas más les dijo al apóstol Pedro, no creo que le haya dicho solamente eso. Le estaba diciendo prácticamente hasta cómo se iba a morir, ¿no? Estaba preparando para el futuro, en pocas palabras, ¿no? Entonces era una conversación privada. Entonces miren, él en este momento, el apóstol Pedro se da cuenta que Juan también lo seguía, a cierta distancia obviamente, ¿no? Y el apóstol Pedro, después de hablar con él, ¿no? Le pregunta: ¿y qué? ¿Qué le va a pasar a Juan? Prácticamente lo que le dice el apóstol Pedro. Sintió curiosidad por su compañero, ¿no? Y él le dijo, Jesús le dijo, ¿no? Si yo quiero, dice, que él quede, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, hasta mi segunda venida, ¿qué a ti? O sea, ¿a ti qué te importa? No, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo sé que a veces esta palabra suena grosera, pero no fue el tono que usó Jesús, ¿no? En otras palabras, tú no te preocupes por él, yo me preocupo. Tú preocúpate por ti, ¿no? Por lo que te va a venir, ¿no?
no te preocupes por él, ¿no? Entonces, desde ese entonces dice que se decía, ¿no? Que Juan no iba a morir, ¿no? Sino que iba a haber la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo que si él quería, podía hacer que Juan estuviera hasta su segunda venida, lo cual no fue así porque el hombre ya lleva como 2000 años muertos, ¿no? Entonces simplemente eso, se corrió un falso rumor, ¿no? Pero no fue así. Y eso. Y bueno, los versículos finales de Juan nos dice, ese discípulo soy yo, ¿no? Quien da testimonio, ¿no? Entonces aquí al fin, él se reconoce, se reconoce, ¿no? Como el discípulo amado que es Juan, ¿no? Y que también está, por así decirlo, a poco tiempo de fallecer, ya que Juan escribe sus libros en la última etapa de su vida, ¿no? Cuando estaba en la isla de Pasmos, ¿no? Y bueno, Juan termina este libro diciendo, hay muchas cosas que hizo, ¿no? Jesús, las cuales si se escribieran, no cabrían tantos libros en el mundo, ¿no? Y bueno, esto es una manera de decir, esto es una manera poética, como si yo dijera, ¿no? Para escribir el amor que siento por ti no me bastaría, ¿no? Las páginas del cielo, ¿no? Significa que todo el firmamento jamás me alcanzaría para describir el amor que siento por esa persona especial. Es una manera de decir, no es que voy a escribir en el cielo. De igual manera aquí, ¿no? Esto no se refiere, porque en 33 años no es que Jesús tampoco, ni en 33, bueno, ya notemos ahí en su infancia, en 33 años de vida no es que haya hecho un montón de cosas, sino a la profundidad de las cosas que él hizo, es prácticamente a lo que se refiere Juan, ¿no? Y bueno, así termina el libro de Juan. Vamos a las citas del Espíritu Profecía, que son unas 3 citas. Déjenme ver, 1, 2... Sí, son 3 pequeñas citas. La primera nos dice, Pedro aprendió a enseñar. Y dice así, allí estaba Pedro, que negó a su Señor. Después de que hubo caído y se convirtió, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Antes de que resbalaran los pies de Pedro, él no tenía el espíritu, ¿no? de mansedumbre necesario para alimentar a los corderos. Pero después de que llegó a comprender sus propias debilidades, supo cómo guiar a los extraviados y caídos. Podía acercarse a su lado con tierna simpatía y ayudarlos. Entonces él se dio cuenta que era un pecador. Acuérdense en el apóstol Pedro que decía, Señor, yo no te voy a negar nunca, ¿no? Autosuficiencia hasta decir basta, y en ese sentido muchos pecamos. Yo tengo mucha autosuficiencia, yo lo reconozco, ¿no? Y eso también trato de cambiarlo. Entonces, pero después cuando Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, 3 veces, él se recordó, ¿no? De lo inútil, vamos a decirlo así, ¿no? Que era, ¿no? Como ser humano separado de Dios, ¿no? Aclaremos también eso, ¿no? Entonces, ahora él, ya sabiendo cómo era realmente, lo débil que era, iba a aprender a depender más de Dios, ¿no? Y estaba preparado para poder cuidar el rebaño de Cristo, ¿no? La siguiente cita dice, la restauración genuina llega hasta las raíces. Dice, pero nunca olvidó la triste escena de su humillación. No olvidó que había negado a Cristo, ni pensó que después de todo ese no era un gran pecado. Todo era dolorosamente real para el extraviado discípulo, ¿no? Es como, miren, es como por ejemplo, ¿no? Quizás me está viendo alguien que espero que nunca haya vivido esta experiencia, y si la ha vivido, pues bueno, qué triste, ¿no? ¿Cómo se siente cuando a uno le engañan? Horrible. ¿Cómo se siente? Espero que nunca hayamos hecho esto, ¿no? Yo de manera personal nunca lo he hecho, gracias a Dios, hasta el día de hoy, eso sí, porque el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Pero ¿cómo se siente engañar a esa persona que tú amas? Y esa persona te ama y te quiere y, bueno, tantas cosas. ¿Cómo te sientes tú saber que le engañaste a esa persona? Ahora imagínense en el apóstol Pedro. Yo no diría es lo mismo, es peor esto todavía. Lo que sintió el apóstol Pedro es peor, ¿no? Que engañar a tu pareja, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo, ¿no? Para entender un poquito, ¿no?
Dice, todo era dolorosamente real para el extraviado discípulo. Dice, su dolor por su pecado fue tan intenso como lo había sido su negación. Después de su conversión, las anteriores afirmaciones no fueron hechas con la forma y el espíritu antiguos. Cristo puso a prueba a Pedro 3 veces después de su resurrección. Simón, hijo de Jonás, le dijo, ¿me amas más que estos? O sea, más que los 11 apóstoles incluso. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, y bueno, ya saben, ¿no? Esta pregunta, esta pregunta que escudriña el corazón era necesaria en el caso de Pedro y es necesaria en nuestro caso. La obra de restauración nunca puede ser completa a menos que se llegue hasta las raíces del mal. Repito, la obra de restauración nunca puede ser completa a menos que se llegue hasta las raíces del mal. Vez tras vez han sido recortadas las ramas, pero ha sido dejada la raíz de amargura para que resurja y contamine a muchos, pero debe llegarse hasta la profundidad misma del mal oculto. Los sentidos morales deben ser juzgados y juzgados otra vez a la luz de la presencia divina. La vida diaria testificará si la obra es verdadera o no. Miren, hay que arrancar el mal de raíz, como se dice, mejor dicho, ¿no? Y nuestra vida diaria, nosotros mismos tenemos que hacer un análisis de cómo estamos viviendo, qué hice hoy día, qué vi, qué oí, qué, no sé, qué toqué, no sé, qué comí, no sé, ¿ya? Y nosotros mismos ver qué tan bien o qué tan mal estamos, qué se nos hace natural hacer o qué se nos hace difícil hacer de igual manera. Eso va a decir mucho de nuestro interior, de nuestra naturaleza, ¿no? Continúa, dice, cuando Cristo le preguntó a Pedro por tercera vez, ¿me amas? La sonda llegó hasta lo más profundo del alma. Pedro, juzgándose a sí mismo, cayó sobre la roca y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, ¿no? Esta es la obra que corresponde a cada alma que ha deshonrado a Dios y agraviado el corazón de Cristo, negando la verdad y la justicia. Si el alma tentada soporta el proceso de la prueba y el yo no se despierta a la vida para sentirse herido y maltratado por la prueba, ese cuchillo penetrante revela que el alma está muerta al yo, pero viva a Dios. Amén, ¿no? Con Cristo es así, tienes que caer, humillarte y golpearte para poder vivir. Si no, de lo contrario, ese viejo hombre siempre te va a hacer la vida imposible, ¿no? Dice, algunos afirman que si un alma tropieza y cae, nunca puede recuperar su posición, pero el caso que tenemos ante nosotros contradice esto. Antes de su negación, Cristo dijo a Pedro, tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, ¿no? Bueno, es profecía cumplida. Al confiarle la mayordomía de las almas por quienes había dado su vida, Cristo dio a Pedro la más firme evidencia de su confianza en su restauración. Y se le encargó que alimentara no solo a las ovejas, sino también a los corderos. Una obra más amplia y más delicada que la que hasta entonces le había sido asignada. No solo se le dijo que representara la palabra de vida a otros, sino que debía ser un pastor de la grey. Amén, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis queridos hermanos, ¿no? Y la cita final de los evangelios nos dice un Pedro transformado, ¿no? Y bueno, nos hemos centrado en Pedro, ¿no? La lección del capítulo 21 prácticamente. Dice, Pedro era ahora bastante humilde para entender las palabras de Cristo y sin hacer más preguntas, el discípulo, una vez impaciente, jactancioso y seguro de sí mismo, se volvió sumiso y contrito. Siguió sin duda alguna a su Señor, al Señor que había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado ni rechazado fue para Pedro una luz, un consuelo y una bendición, ¿no? A pesar de todo, Cristo no lo había rechazado, ¿no? Creyó que podía elegir la forma en que sería crucificado, pero sería con la cabeza hacia abajo. Y él, Pedro, que participó tan de cerca de los sufrimientos de Cristo, también participará de su gloria cuando Jesús se siente en el trono de su gloria. La lección quedó aprendida. Tuvo que ser terriblemente humillado en el sentido espiritual para aprender, ¿no? Y eso es lo que se debe de hacer a los orgullosos, humillarlos, la verdad, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el libro de Juan, un libro menos, un libro más. Y a continuación nos queda el fascinante libro de Hechos, lo cual empieza con una temática muy interesante, ¿no? Lo cual lo vamos a ver el día de mañana, ¿no?
Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita me va a llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar para seguir con el año bíblico y los diferentes proyectos que Dios ha de permitir que sigamos haciendo, ¿no? PayPal por el momento está deshabilitado, pero ahí tienen otras maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a todas las personas que de una u otra manera me siguen apoyando. Muchas gracias de todo corazón. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles en el mundo, no es fácil, pero Dios, bueno, este ministerio seguirá hasta cuando Dios lo permita, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.